Eh, bueno, yo soy Isabel Vilchis y el día de hoy voy a hablar acerca de la esquizofrenia. El contenido de estos temas van a ser antecedentes, epidemiología, alteraciones cognitivas, neurodesarrollo, neuropsicología en esquizofrenia, hallazgos de neuroimagen y programas de intervención. Antes que nada, me gustaría explicar acerca de los antecedentes. Culturalmente ha habido una asociación de la esquizofrenia como un castigo divino. Como no tiene una normalidad en su día a día, pues esto era considerado como una posesión, un antecedente de los demonios y demás, ¿no? Entonces, como no lograban entender lo que eran los delirios de grandeza, la paranoia, el deterioro de las funciones cognitivas y un trastorno de personalidad, es por eso que se asociaba como que estaban siendo castigados. Pero no es hasta el siglo XIX que la esquizofrenia se empieza a desarrollar como una enfermedad, siendo su etimología como mente dividida, en términos griegos esquizo y fren. Y este es Bluer, quien vamos a citar en las próximas diapositivas. No es hasta el año 50 que un personaje llamado Morel empieza a mencionar lo que es la demencia precoz y que denomina al paciente con deterioro cognitivos e inicios de enfermedad en la adolescencia. Y anteriormente citábamos a Kraepelin, pero este personaje hablaba acerca de los tipos de la esquizofrenia, entre ellos la simple, la paranoide, la hebefrenia, la catatónica, pero que en el DSM-5 ya no se contemplan porque ya no cumple con los criterios diagnósticos que señala la sociedad actualmente. Y dentro de las definiciones que podríamos señalar de esquizofrenia, podríamos decir que es deterioro que afecta con severidad al sujeto y a su entorno, y dentro de un espectro de la psicosis es una enfermedad heterogénea de psicopatología variable, o sea que no solamente se puede diagnosticar con datos cualitativos u observables, sino que también se tiene que hacer una entrevista detallada a los familiares, al paciente, al entorno, llevarse a cabo diversas pruebas y demás. Y también señalar que es una enfermedad crónica del cuerpo y la mente. Y aunque no lo señalé, Bluer en su momento trabajó con Freud y tienen algunos textos acerca de lo que es la psicosis y la esquizofrenia. Bueno, la epidemiología se presenta en 1% de la población, prevalencia de entre el 0.55 al 1% de la población y afecta con mayor frecuencia y de forma más grave a los hombres que a las mujeres. Algunos autores dicen que esto no tiene que ver con una diferencia de género, pero algunos otros estudios dicen que sí. Pero por lo que se ha logrado llevar a cabo en las intervenciones, las mujeres tienen un mejor pronóstico y se señala que hay como una edad entre los 15 y 35 años. Ese es el 30% de la causa de hospitalización y que genera un impacto económico en el sistema sanitario. Esto quiere decir que aunque las intervenciones o las crisis que se llegan a presentar son mínimas, sí presentan una gran parte de la economía sanitaria, lo cual nos pone como en duda de si realmente es el 1% de la población o hay más casos en los cuales nos podemos basar. Y hay una menor prevalencia en niños y adolescentes porque justamente están en una etapa de desarrollo y se puede confundir con otro tipo de clasificaciones, ya sea por neurodesarrollo o trastorno del aprendizaje o con trastornos como fonológicos o de lenguaje. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud, OMS, incluye la esquizofrenia entre las 10 enfermedades más incapacitantes presentadas en la población adulta. Y esto más que nada porque no es que sean incapacitantes por la denominación o lo que significa vivir con un trastorno así, sino que hasta el mismo entorno te cierra a formar parte del sistema. Y pues en México, uno por cada 1.000 habitantes, lo que representa el 2.1 de diversidad funcional cognitiva en el país. Si bien las cifras son unas, realmente el 1 y 1.5 en la población adulta es la que está económica activa, por lo cual no tenemos datos que señalen cómo se encuentran los grupos vulnerados, si se presentan algunos delirios, alucinaciones y demás, y se ha confundido el diagnóstico y no hay como una presencia de ella. Bueno, dentro de la semiología de la esquizofrenia existen múltiples factores. Uno de ellos lo estaba desarrollando hace un momento, que es acerca de la vulnerabilidad y el estrés ante formar parte de un grupo vulnerado, ¿no? Estar en situación de pobreza, estar en situación de estrés por un trabajo excesivo, por X o Y, ahí es donde se encuentran los factores de estrés. También puede ver con un origen genético. Esto puede ser porque algún familiar cercano tiene un diagnóstico o algún criterio de sintomatología y que tiene presencia. También mencionaba que puede llevarse a cabo desde lo pre o los datos perinatales, ya sea porque la mamá está enferma o porque en los primeros meses de nacimiento pasó por una gripe específica que elevó las temperaturas y cambió la funcionalidad del bebé. O también puede haber datos que no necesariamente son signos demostrables, pero que tienen un factor psicosocial. Para nosotros sería importante detectarlo desde una etapa prodrómica, que es identificar qué es una conducta rara o extraña, insidiosa, lenta o solapada. También hay diferentes formas de inicio, entre ellas está la forma aguda, donde se podría detectar como las crisis, donde se llega a un inicio brusco, a urgencias psiquiátricas. Llegan con delirios, agresividad, pánico, demás. Y de otra parte se podría observar desde una forma insidiosa, donde esto es gradual y silencioso, donde pues, se considera que hay conductas de rareza, ya sea por la edad, porque se ve a un niño es apático, tiene abulia, una conducta extravagante, ansiedad, y esto también tiene que ver con los adultos. Pero donde mayor podríamos identificar manifestaciones clínicas generales está el pensamiento y la cognición, que están asociadas y alteradas con incoherencia. Lenguaje, donde se puede observar estereotipias, neologismos, perseveraciones. Percepción, que es donde se presenta como el síntoma más presente en la esquizofrenia, que son las alucinaciones, ya sean auditivas, visuales, olfativas, sinestésicas. La afectividad, pues hay un empobrecimiento y menor resonancia emocional. Y la voluntad, pues una apatía y desinterés a las acciones de los días cotidianos. Y bueno, en un inicio hablaba acerca de las 4A de Bluer, y denomina la esquizofrenia en 4A, donde se puede observar por la asociación alterada, disociación, disonancia, condensación, afectividad discordante, indiferencia, apatía, imposibilidad de modular la conducta emocional, autismo, esto va a ser importante más adelante por el diagnóstico de los niños, aislamiento, insociabilidad, predominio de la vida mental íntima, o una ambivalencia, que es la coexistencia de emociones opuestas. Esto más adelante también lo iremos desarrollando. Hay diferentes tipos de síntomas, hay síntomas positivos y síntomas negativos, que no es porque tengan el término positivo significa que son buenos, y no porque sean negativos significa que son malos, sino que tienen una clasificación de cómo funcionan. Pero bueno,
dentro de los síntomas positivos encontramos ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, conducta desorganizada, alteración del pensamiento y los síntomas negativos, aplanamiento afectivo, alogia, apatía, anedonia, problemas de atención y perseveración. Los iremos desarrollando más adelante, ¿ok? Bueno, y como mencionaba anteriormente, el autismo tiene una gran relevancia significativa clínica porque en su momento Kanner mencionó, Kanner es este personaje, Kanner menciona que tiene que ser una patología de índole emocional, que son dos entidades diferentes en la patología mental infantil, donde no se separaba lo que era la esquizofrenia en inicio, como infancia, y el trastorno de espectro autista. Este personaje, Kanner, va a ser muy importante a futuros años porque es el padre del trastorno de autismo, o sea, desarrolló las teorías, desarrolló intervenciones y demás. Pero obviamente durante el DSM-4 pues hubo este cambio en el que ya no se denomina autismo y esquizofrenia en una misma posición, sino que ya se clasificaron otro tipo de sintomatología que los hace diferentes y que pueda clasificarse de diferente modo. Por eso también las ideas que mencionaba Kraepelin ya no eran como funcionales porque ya no cumplía con esos criterios. En el DSM-4 hubo cambios de los datos, ya mencionando antecedentes familiares, edad de inicio, la evolución de los dos trastornos, los cuales eran completamente distintos. Y por otra parte, en el DSM-5-TR, pues ya se tiene esta clasificación de los criterios diagnósticos y pues quien tenga el DSM puede observarlo a detalle. No solamente está este tipo de esquizofrenia, solamente se señala esta, sino que hay diferentes tipos, hay comorbilidad con otros trastornos y demás. Pero que justamente en la infancia el diagnóstico se presenta con delirios o alucinaciones y estos síntomas tienen que estar presentes por mínimo un mes. Y para especificar la gravedad hay una escala de 5 puntos de